Dado f de x es igual a x levantado a la potencia de 2x, queremos encontrar f' de x, el derivado de f of x, y f' de 1. Para encontrar nuestra función derivada, vamos a realizar la diferenciación logarítmica. Así que para el primer paso sustituiremos, y por f de x, así que nuestra función es, y igual a x al poder de 2x. Y ahora para realizar la diferenciación del registro, el primer paso es tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Ahora queremos ampliar el lado derecho de la ecuación en la medida de lo posible, lo que significa que podemos usar la propiedad de energía de los logaritmos para mover el exponente al frente para tener un producto del exponente y registro natural x. Ahora tenemos tener registro natural igual 2x registro natural x, y ahora diferenciaremos ambos lados de la ecuación. Con respecto a x, para diferenciar el registro natural y con respecto a x, realizaremos la diferenciación implícita, que significa: como esta función está en términos de y no x, tendremos un factor adicional de d510 de la regla de cadena. Así que el derivado del registro natural con respecto a x sería un ix d510, y en el lado derecho, para encontrar este derivado, debemos aplicar la regla del producto. Si necesitamos la revisión, la regla del producto se encuentra aquí, donde el derivado de fxg con respecto a x es igual a fxg' más gxf'. En este caso, f sería igual a 2x, y g sería igual al registro natural x. Así que el derivado es igual a la primera función, 2xx, el derivado de la segunda función, que es el derivado del registro natural x, más la segunda función, que es el registro natural xx, el derivado de la primera función, que es 2x. Ahora iré adelante y encontraré estos dos derivados. Sogue un ix d510 igual 2xx, el derivado del registro natural x. Con respecto a x debería ser un x más registro natural xx, el derivado de 2x, que debería ser 2. Vamos adelante y encuentre estos productos. Tenemos un ix d510 igual a aviso, estas x se simplificarán. Solo tenemos 2 más, esto sería 2 registro natural x. Ahora para resolver esto para d510 tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación por, y así teníamos d510 igual, y x la cantidad 2 más 2 registro natural x. Así que esta es nuestra función derivada, pero por lo general si podemos querer escribir esto en términos de solo x no x, y ya que nuestra función es igual a x aumentada a la potencia de 2x, sustituiremos x al poder de 2x para y en la próxima diapositiva. Otra vez, sustituimos x al poder de 2x para y. Así que esta es nuestra función derivada. Vamos adelante y distribuya esto. Tenemos d510 igual 2xx a la potencia de 2x. Más 2x a la potencia del registro natural 2xx. Recuerda, también pedíamos encontrar f' de 1. Así que f'1 será igual a d510. Evaluado en x igual 1. Así teníamos 2 por 1 al poder de 2 por 1, eso es 2 más 2 por 1 al poder de 2x registro natural 1. Pero el registro natural 1 es a Siemens igual a 0. Así que esto se simplifica a 0. So f' de 1 es a Siemens igual a más 2. Que si graficamos la función sería la pendiente de la línea tangente en x igual 1. Así que antes de mirar el gráfico, otra vez estaba nuestra función derivada f' de x o d510, y aquí está f' de 1. Así que miramos el gráfico de la función original f de x, aquí está el punto de la función cuando x igual más 1, y si esquemamos una línea tangente en ese punto, miraría algo como este, ya que f' de 1 fue igual a más 2, sabemos la pendiente de esta línea tangente en ese punto. Is más 2. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.